transición vítrea a los phase change materials, una perspectiva computacional, ¿no? Entonces, la idea es, digamos, que no es una charla técnica en el sentido, digamos, para investigadores, sino más bien una charla como de divulgación, como para, pues, ver, ¿no? Que hoy día, bueno, desde hace muchos años ya, pues se hacen muchísimas cosas con las computadoras, entre esas cosas, bueno, hoy día ya, por ejemplo, esto del deep learning y del machine learning, está muy de moda, ¿no? Hoy día, ¿no? Pero una técnica que, digamos, desde hace cierto tiempo, que ha sido una técnica, bueno, que ha ido, digamos, mejorando conforme también ha avanzado el cómputo, ha sido la técnica de dinámica molecular. Entonces hay varias técnicas, ¿no? Para modelar materiales, ¿no? Ya sea en fase sólida, ya sea en fase líquida, ya sean mezclas, etcétera, ¿no? Se pueden modelar hidrocarburos, se pueden modelar sólidos, se pueden modelar sistemas desordenados, ordenados, en fin. Hoy día se pueden hacer muchísimas cosas desde un punto de vista de dinámica molecular, pero no solo dinámica molecular. Hay otras técnicas, ¿no? Por ejemplo, de mecánica cuántica, con las cuales uno puede estudiar pues distintas propiedades de los materiales, ¿no? Propiedades ópticas, propiedades electrónicas, magnéticas, en fin. Entonces, la idea de esta plática es hablar un poquito de dinámica molecular, qué se trata eso de dinámica molecular, cómo funciona, y tratar de contextualizar esa técnica, digamos, que es muy amplia, en el tema de materiales, ¿no? ¿Qué materiales? Pues materiales, en este caso, la transición vítrea da origen a los vidrios, que son sistemas desordenados, digamos, y ver cómo se conecta eso con estos materiales que se llaman materiales con cambios de fase. Eh, digamos que son materiales que todavía siguen en investigación, pero que la esperanza de estos materiales es que sean capaces de almacenar datos, ¿no? Así como se almacenan datos, digamos, en discos de estado sólido o en otro tipo de dispositivos, la idea con estos materiales es igualmente, ¿no? Almacenar datos. Almacenar datos de tal manera que aprovechando estas transiciones de poder ir de un sólido desordenado a un sólido periódico o con un arreglo cristalino. Entonces ese cambio, ¿no? Entre amorfo y cristalino sea, digamos, una manera de tener ceros y unos, ¿no? Entonces esa manera, digamos, puede ayudarnos a almacenar información, ¿no? Sería otra manera de almacenar información, ¿sale? Bien, entonces vamos a continuar. Aquí bueno, aquí lo que traté de hacer es como empezar un poquito con unos videos, digamos, como para ir entendiendo, ¿no? ¿Qué es eso de la dinámica molecular y cómo podemos entender, ¿no? Esta técnica, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí este video se trata de, como lo dice el título, ¿no? De ir de hielo a vapor, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a ver es, pues tengo hielo, lo ponen en una ollita, en una estufa y cómo se va derritiendo, se vuelve líquido y se evapora, ¿no? Y luego aquí la idea de este video de aquí es, bueno, podemos tener un modelo, digamos, de esa transición, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ir de hielo a agua líquida, ¿no? Y esta es una simulación de dinámica molecular, ¿no? Entonces, permítanme presentarles estos videos, ¿sale?
Entonces, como les comentaba, la pregunta sería, ¿puedo generar un modelo de ese fenómeno? Y la respuesta es, pues sí, sí puedo generarlo, o sí podemos generarlo. Y, por ejemplo, aquí les comentaba, bueno, me sale conexión inestable. No sé si me están escuchando, ¿verdad? Sí, Sí, ¿verdad? Entonces, ok, gracias. Aquí la pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿puedo generar un modelo de este fenómeno? Y la respuesta es sí, sí se puede. Y entonces aquí tenemos este video que les voy a presentar aquí sobre un modelo de hielo, porque hay varios modelos de hielo, y cómo pasa agua líquida, ¿no? Entonces ahí va, ¿no? Y eso, en particular, ese video es de una dinámica molecular, ¿no? Espero que sí se presente, ahí va. Bueno, este video no tiene audio, pero ahí podemos ver cómo estos anillos, digamos, con cierto orden, se empiezan a deformar, ¿no? Con el incremento de la temperatura, ¿no? Entonces ahí vemos las moleculitas de agua, cómo empiezan cada vez a vibrar más, a vibrar más, y eventualmente pues se van a desordenar, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Como cada vez hay más movimiento que tiene que ver con el incremento de la temperatura, hasta que finalmente esos anillos que teníamos al inicio pues ya no existen ahora y las moléculas de agua ahora sí se mueven libremente, ¿no? Y, y no sé si alcanzaron a ver que esas moléculas de agua se veían como rígidas, perdón, se veían como rígidas, pero podían moverse, ¿no? Entonces este es un modelo de dinámica molecular de una transición, ¿no? De hielo a agua, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la idea es, aquí tenemos una simulación igual de agua, pero a diferencia de la anterior, esta simulación de agua es una simulación que se le llama de primeros principios. Y de primeros principios, bueno, la gente lo bautizó así desde hace tiempo, en el sentido de que, digamos, se hace uso de la mecánica cuántica para describir el comportamiento o la dinámica de los electrones, ¿no? Ahorita vamos a ver, más adelante vamos a ir viendo que la dinámica molecular básicamente obedece a, digamos, a resolver ecuaciones, ¿no? De movimiento de los átomos o de las moléculas, ¿no? Y vamos a ver que podemos tener dinámica molecular clásica y dinámica molecular de primeros principios, o ab initio, ¿no? En latín, ¿no? Ab initio, ¿no? Significa de primeros principios, ¿no? Entonces, las dinámicas moleculares clásicas básicamente es una técnica que nos ayuda a mover moléculas, ¿no? O átomos, ¿no? Pero se le llama clásico en el sentido de que obedecen a las ecuaciones de la dinámica o de la mecánica clásica, ¿no? Digamos el tipo Newton o de tipo Lagrange, Hamilton, ¿no? Ese tipo de mecánica de hace tiempo, ¿no? Y bueno, también están las dinámicas moleculares ab initio, que son dinámicas que nos ayudan a mover moléculas o átomos, ¿no? Pero, digamos, digamos, las ecuaciones de movimiento de ese tipo de sistemas son ecuaciones de movimiento, digamos, para la parte electrónica, pues la mecánica cuántica se hace cargo de eso, y para la parte de los núcleos, la mecánica clásica se hace cargo de eso, ¿no? Entonces, las dinámicas moleculares las vamos a dividir en dos, ¿no? Por ahora, las clásicas y las de primeros principios. Las clásicas pues van a obedecer otra vez simplemente a las ecuaciones de movimiento estilo Newton, estilo Lagrange, estilo Hamilton. Y las ecuaciones de dinámica molecular de primeros principios van a obedecer a dos mecánicas, ¿no? Una, la mecánica cuántica para la parte electrónica y para la parte de los núcleos, la mecánica clásica va a seguir ayudándonos, ¿no? ¿Sale? Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, déjenme correr el video. Lo que vamos a ver es la formación y rompimiento de enlaces, ¿no? Con estas líneas moradas
es lo que nos hace ver esa parte, ¿no? O sea, vean la molécula de agua, el oxígeno es lo rojo, lo blanco es la parte de los hidrógenos. Y vean cómo esta línea moradita, que es como una representación de un enlace, se une, se forma en algún momento y se quita en algún otro momento, ¿no? Cuando se quita es como si se rompiera, ¿no? Ese enlace que se forma entre hidrógenos y oxígenos. Y cuando aparece, pues se forma ese enlace, ¿no? Entonces, ese tipo de formación y rompimiento de enlaces, que obviamente no podemos modelar con la mecánica clásica, sí lo podemos modelar con la parte cuántica, ¿no? Con las dinámicas moleculares de primeros principios. Entonces, esa es una de las principales diferencias, ¿no? Entre las dinámicas moleculares clásicas y de primeros principios, ¿no? Que las de primeros principios nos ayudan a modelar este tipo de formación y rompimiento de enlaces, ¿no? ¿Sale? Claro, todo tiene un costo, ¿no? En este caso, pues en el caso de dinámicas moleculares de primeros principios, normalmente están reservadas a cientos de moléculas o cientos de átomos, y las clásicas, vamos a ver más adelante, están acondicionadas ya hoy día para resolver miles o incluso hasta millones, ¿no? De moléculas, dependiendo de la capacidad de cómputo que se tenga, ¿no? Y aquí la idea de este otro video es mostrarles que también se puede aplicar la dinámica molecular a otro tipo de fenómenos, ¿no? No solo a simular líquidos o a una transición de sólido a líquido o de líquido a gas, sino, por ejemplo, en este caso, la nucleación me parece que es la nucleación déjame ver, del aluminio, ¿no? Entonces vamos a ponerlo. Entonces ahí se supone que está el aluminio en una cierta fase homogénea, perdón, como líquida, y luego se va enfriando, digamos, y empiezan a aparecer esos puntitos verdes que son donde empieza a nuclear, ¿no? Para formarse en una fase como sólida, digamos, ¿no? Y entonces también se puede aplicar esta técnica, ¿no? Para también modelar otro tipo de fenómenos, ¿no? Claro, como su nombre lo dice, son modelos, entonces tenemos que agregar, dependiendo la complejidad del sistema, pues a veces hay que agregar otras cosas, ¿no? Y aquí nada más es, por ejemplo, pues que puedo simular una fase gaseosa, ¿no? También, ¿no? En este caso, argón, ¿no? El argón es un elemento, como ustedes saben, de los gases, estos gases inertes. Y sin embargo, el argón es un modelo, podemos modelar el argón, perdón, de una manera, esta simulación la podemos hacer, ¿no? O sea, es algo relativamente rápido hacerla hoy día, ¿no? Porque el argón, pues, es un elemento que ya es, digamos, desde hace muchos años se ha estudiado cómo modelarlo, ¿no? Y pues hace muchos años la gente, digamos, hace unos 30, 40 años, pues la gente no tenía tanta capacidad de cómputo y entonces este argón fue algo así como un modelo de uso, digamos, muy constante, ¿no? Bien, entonces aquí lo que les trato de demostrar en esta parte es que pues en las fases clásicas de la materia pues tenemos la fase líquida, la fase sólida y la fase gaseosa, ¿no? Y les digo clásicas en el sentido pues sí, clásicas en un contexto tradicional, ¿no? Porque ya sabemos que hay otras fases de la materia, ¿no? Como el plasma, como los cristales líquidos, en fin, ¿no? Y aquí lo que les comento es que se pueden hacer simulaciones computacionales de la materia en distintas fases, ¿no? En particular en estas fases, por ejemplo, ¿no? Y podemos usar dinámicas moleculares clásicas, que ya más o menos les comenté por dónde van, y dinámica molecular de primeros principios, ¿no? Que la gran diferencia entre una y otra es que la de primeros principios involucra mecánica cuántica, pero la clásica solo involucra aspectos de la mecánica clásica, ¿no? Como tal, ¿no?
digamos, podemos pensarla como al estilo de la segunda ley de Newton, ¿no? Bien. Entonces, ahí está. Bien, entonces ahora, aquí es donde les comento, ¿no? O sea, podemos tener, por ejemplo, en este caso, ¿no? La dinámica molecular clásica nos ayuda a simular sistemas de miles de moléculas o incluso millones, ¿no? También, dependiendo de la capacidad de cómputo, en donde no existe o no hay rompimiento o formación de enlaces, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero simular, no sé, una solución de benceno en fase líquida, con dinámica molecular clásica, ¿qué tengo que tener? Pues tengo que tener un modelo, ¿no? Computacional que me permita modelar mis anillos de benceno, pero esos anillos de benceno siempre van a estar formados, jamás se van a romper, jamás se van a, a enlazar con otros bencenos, ni mucho menos, ¿no? Siempre pues, van a ser anillos de benceno todo el tiempo, ¿no? Y lo que les va a dar la capacidad de que todos esos anillos de benceno estén en una fase líquida es las condiciones a las que uno somete al sistema, ¿no? Como ustedes sabrán, normalmente cuando uno hace un experimento, pues siempre está involucrada la temperatura, la presión, muchas veces medimos nuestros sistemas en mililitros o en unidades de volumen, en fin, ¿no? Entonces, en la dinámica molecular en general también tenemos esas variables, ¿no? Podemos tener temperatura constante, volumen constante, presión constante, en fin. Entonces, cuando uno quiere modelar, por ejemplo, un sistema en el laboratorio, normalmente normalmente las variables que uno considera como constantes, pues es la presión, ¿no? Del sistema, ¿no? La presión atmosférica, bueno, una atmósfera quizás, ¿no? Y a lo mejor uno dice, bueno, pero mi experimento tiene que ser a 300 Kelvin, por ejemplo, ¿no? Entonces uno trata de mantener esas condiciones, ¿no? Entonces igualmente en dinámica molecular uno puede uno mantener esas condiciones de temperatura, de presión, con algo que se les llama, bueno, en dinámica molecular se les llama ensambles, ¿no? Ensamble es una palabra que quiere decir conjunto, ¿no? Entonces, dadas tres variables termodinámicas, podemos mantener a nuestro sistema que se comporte de cierta manera, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero mantener la presión constante y la temperatura constante y el número de partículas constante, tengo que generar o tengo que usar un tipo de algoritmo de dinámica molecular que me permita que esas tres variables sean constantes, ¿no? Para reproducir ciertas propiedades de mi sistema. Por ejemplo, imaginemos el benceno, ¿no? El benceno a 300 grados centígrados, a cierta presión, ¿no? Y también hay otros ensambles, por ejemplo, a temperatura constante, volumen constante y número de partículas constante. Pues a lo mejor ese ensamble no es tan realista en el laboratorio, pero me puede ayudar a obtener ciertas propiedades de interés, ¿no? En algún sistema que yo quiera modelar, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, lo que quiero decirles con esto es que podemos tener variables, podemos controlar ciertas variables como temperatura, como presión y número de partículas de mi sistema, ¿no? En la dinámica molecular, ¿no? Y bien, aquí lo que les comento es, bueno, en el caso de la dinámica molecular de primeros principios, pues se pueden simular rompimiento y formación de enlaces, ¿no? O sea, es básicamente una de las ventajas, ¿no? Y aquí también quise poner un poquito esta parte de los cálculos de estructura electrónica, en donde, digamos, también se pueden simular formación o rompimiento de enlaces, pero de una molécula, ¿no? O sea, este tipo de cálculos, a diferencia de una dinámica molecular, que es como estas dos partes, esto de aquí, normalmente aplica para una molécula, ¿no? ¿Por qué para una molécula? Porque aquí todo es cuántico, ¿no? Aquí todo es cuántico y se involucran, digamos, a los electrones explícitamente,
pero la cosa es que aquí todo es cuántico, ¿no? Aquí es híbrido, es decir, hay partes cuánticas y partes clásicas, ¿no? Y aquí todo es clásico, ¿no? ¿Sale? Entonces aquí un poquito la idea es hablar de dinámica molecular, pero hay otras técnicas para modelar materiales, ¿no? Hay, por ejemplo, técnicas estocásticas o de movimiento aleatorio de las partículas, ¿no? Que se les llama dinámicas Monte Carlo. También hay otras dinámicas moleculares brownianas, de Langevin, en fin. Hay otras técnicas que yo no estoy muy, bueno, yo no las he usado realmente, pero sé que existen y que pues también pueden modelar ciertos fenómenos, ¿no? Estos son los sistemas en los que yo estoy un poquito más de cerca, ¿no? Entonces vamos con lo que sigue. Entonces aquí lo que traté de hacer, espero que no esté muy llena o muy llena la diapositiva, es más o menos explicarles cómo es el proceso de una dinámica molecular clásica, ¿no? Entonces, básicamente lo que uno debe tener primero es algo que se les llama potenciales de interacción entre átomos o moléculas, ¿no? Es lo que uno debe tener en principio. Luego, esos potenciales de interacción básicamente nos dicen cómo van a interactuar una molécula de benceno con una molécula de octano, por ejemplo, ¿no? Y esas funciones o esos potenciales son funciones matemáticas, ¿no? O sea, por ejemplo, si aquí tengo al benceno y aquí tengo al octano, entonces esas funciones matemáticas me tienen que describir cómo va a ser la interacción, por ejemplo, de un carbono del benceno con un carbono del octano. O cómo va a ser la interacción de un hidrógeno de mi benceno con otro hidrógeno de mi octano, por ejemplo, ¿no? Entonces esas funciones son funciones explícitas, ¿no? Así como x al cuadrado, así son esas funciones. Y digamos, muchas veces lo que hacen es modelar la parte de enlace, ¿no? Modelar la parte, en el caso de la molécula de benceno, por ejemplo, si no es una molécula totalmente rígida, si puede moverse. También pueden modelar la parte angular, en fin, varios términos, ¿no? que se usan ahí, ¿no? Y una vez que se tiene ese modelo de interacción, digamos, entre átomos o moléculas, lo que sigue es obtener las ecuaciones de movimiento. Y obtener las ecuaciones de movimiento, pues se puede hacer de diferente manera. Puede ser al estilo Newton, ¿no? Al estilo Newton, pues es sacar derivadas, ¿no? Derivadas de estas funciones, ¿no? Al estilo Lagrange, pues también, ¿no? Hay que sacar derivadas de la lagrangiana o del hamiltoniano, en fin. Y a partir de eso, pues se generan esas ecuaciones de movimiento y luego, ¿qué sigue? Aquí, en esta parte, pues dependiendo, ¿no? Si queremos, ¿qué variables queremos controlar, ¿no? Como les comentaba hace un momento, ¿no? Entonces, dependiendo qué variables queremos controlar, estas ecuaciones van a ser de una u otra manera. Luego, aquí les digo un paso técnico, es diseñar, o sea, una vez que tenemos esto en el papel, digamos, ahora lo que hay que hacer es llevarlo a la computadora, ¿no? Y para llevarlo a la computadora hay que hacer esto, diseñar e implementar algoritmos, ¿no? Y pues ya el programar esas ecuaciones de movimiento, pues ya es como uno, digamos, como lo quieras hacer, ¿no? ¿Sale? Entonces esa sería como la ruta, ¿no? Pero hoy día, pues ya no hacemos ese camino, ¿no? O sea, ese es el camino que se hacía hace mucho tiempo, incluso yo lo tuve que hacer en el doctorado, pero ya hoy día la gente no, ¿cómo se dice? No, ay, me salí de la pantalla completa, ¿qué pasó? Me salí, ¿verdad? De la pantalla completa. Se sigue Sí, viendo, pero sí ¿verdad? podemos ver tu presentación. Ah, ok, no sé qué hice. Ahí está, perdón. Entonces, pero hoy día y desde hace tiempo, pues la gente normalmente lo que hace es usar paquetes de dinámica molecular, ¿no? O sea, ya la gente no se mete en estos detalles, ¿no?
porque todos estos detalles pues, llevan mucho tiempo, ¿no? Entonces hay paquetes como GROMACS, perdón, como NAMD, como LAMS, como Tinker, como Tinker OpenNM, ¿no? Que es una versión para GPUs. En fin, hay varios paquetes dependiendo el tipo de sistema que uno quiera modelar, ¿no? Entonces, ya hoy día las cosas han pues, evolucionado bastante en este aspecto, ¿no? Es decir, ya el modelar un material, muchas veces la gente no tiene que ser experta en ciertas áreas para hacerlo, ¿no? Y siempre hay un punto muy importante, ¿no? Que todo bueno, ya una vez que uno modela, por ejemplo, el benceno o algún líquido iónico, o, por ejemplo, ahorita vamos a ver los phase materials de qué se tratan, uno tiene que validar esos datos, ¿no? ¿Y cómo los valida uno? Con los experimentos, ¿no? Con los resultados experimentales, ¿no? ¿Sale? Y entonces este es el camino de la dinámica molecular clásica, ¿sale? Bien, entonces más adelante vamos a ver el caminito de la dinámica molecular, bueno, un poquito, ¿no? De la dinámica molecular de primeros principios. Bien, entonces aquí lo que quiero comentarles es ya un poquito algo más, digamos, no de dinámica molecular. Bueno, digamos, al principio hablé de dinámica molecular, ahorita vamos a empezar a hablar de ciertos sistemas físicos y luego vamos a ver cómo se une, ¿no? Cómo se une la dinámica molecular, cómo se unen los sistemas cristalinos y cómo se unen los vidrios. Esos tres temas, ¿no? Cómo se unen. Entonces aquí, bien, lo que puse es una diapositiva, ¿no? De sistemas cristalinos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un cuarzo en fase cristalina, unas barras de aluminio y selenio, ¿no? Entonces, estos tres sistemas tienen en común que son sistemas cristalinos o periódicos. O sea, hay un arreglo perfecto o casi perfecto de sus átomos, ¿no? Bajo ciertas geometrías, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, el aluminio, tiene esta geometría, ¿no? Si pudiéramos suponer que estas bolitas representan átomos de aluminio, tiene toda una geometría que se llama centrada en caras, ¿no? O el selenio, que tiene varias fases, puede tener una estructura hexagonal que se le llama, ¿no? Entonces todos estos hexagonitos los podemos replicar en el espacio, ¿no? Igual que estas celdas para el cuarzo, ¿no? Pero a diferencia de estos sistemas cristalinos, en donde tenemos la repetición infinita de un patrón, ¿no? de celdas, a diferencia de ello, podemos tener sistemas como estos, como los vidrios, que tienen que en principio son fase amorfa, ¿no? Por ejemplo, este es cuarzo también, pero en fase amorfa, ¿no? ¿Y eso qué significa? Lo que significa es que no tengo un arreglo periódico, ¿no? Es decir, por ejemplo, estos anillitos pues tienen cierta deformación, pero no hay un arreglo periódico, ¿no? Es decir, si yo me agarro este anillo, por ejemplo, si yo me agarro este anillo, pues no puedo replicarlo, ¿no? Porque pues no hay periodicidad, ¿no? Entonces, uno podría pensar que la diferencia básica entre un sistema cristalino y un vidrio, pues sería esto, ¿no? La forma, ¿no? Pero hay un poquito más de diferencia entre estos sistemas, ¿no? Pues aquí tengo dos gráficas con las cuales les quiero explicar brevemente la transición vítrea, ¿no? La transición vítrea esencialmente es lo que da lugar a la formación de vidrios, ¿no? ¿Sale? Entonces aquí, por ejemplo, tengo un diagrama de volumen versus temperatura, ¿no? Y aquí tengo un diagrama de entropía versus temperatura también. Entonces, imaginemos que tenemos, por ejemplo, algún líquido, ¿no? Precursor de algún tipo de vidrio, ¿no? ¿Sale? Entonces, imaginemos que es un líquido por acá que tiene cierto volumen a una cierta temperatura y ese líquido lo que hago es empezar a enfriarlo, ¿no? Bueno, en el laboratorio se hacen bajo ciertas condiciones, pero aquí nada más simplemente imaginemos que tenemos un líquido, lo empiezo a enfriar y ese líquido, si lo enfrío muy rápido, va a optar por venirse por la ruta azul. Y si lo enfrío muy lento, se va a optar por venirse por la ruta roja, ¿no?
Entonces, supongamos que yo lo enfrío lo suficientemente rápido para que opte por venirse por la ruta azul. Entonces, al venirse por la ruta azul, vean cómo el volumen va disminuyendo a medida que la temperatura va disminuyendo, ¿no? Entonces, ese sistema puede optar por venirse por aquí, que sería el inciso B, o por acá, que sería el inciso A, ¿no? Puede optar por alguna de estas dos rutas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, la dependencia de que opte por irse por aquí o irse por acá va a estar en función de la velocidad de enfriamiento. Si la velocidad de enfriamiento es tal que se vaya por aquí, quiere decir que fue una velocidad de enfriamiento relativamente rápida, ¿no? Si se fue por acá, quiere decir que fue una velocidad de enfriamiento relativamente menor a que si se hubiese ido por acá, ¿no? ¿Sale? Entonces, esta fenomenología de estar, digamos, en fase líquida y después su volumen ir disminuyendo, por ejemplo, irse por aquí, ¿no? Es lo que le vamos a llamar la formación de un vidrio, ¿no? Aquí está la etiqueta de vidrio, ¿no? Es decir, cuando el sistema ya está en esta zona, ya se formó el vidrio. Esta zona de aquí le vamos a llamar líquido sobreenfriado. ¿Por qué sobreenfriado? Es un líquido inestable, ¿no? Si fuéramos capaces de tener un líquido en esta región, cualquier perturbación lo llevaría a una fase cristalina, ¿sale? Por eso se le llaman líquidos sobreenfriados, ¿no? Porque son líquidos inestables, o sea, cualquier perturbación, no sé, pegarle o no sé, cualquier perturbación a ese sistema lo cristalizaría, ¿no? ¿Sale? Entonces, esta fenomenología de ir, digamos, por aquí o por acá, va a estar en función de la velocidad de enfriamiento, ¿no? Entonces, en principio, cuando el sistema lo enfría uno y no cristalizó, sino que vitrificó, vamos a decir que se formó un vidrio, ¿no? Entonces, normalmente hay varias definiciones de la temperatura de transición vítrea. Estas líneas verdes es el cruce de la pendiente de esta curva con esta de acá, ¿no? Entonces, la temperatura de transición vítrea es como la transición entre la parte sobreenfriada y el vidrio como tal, ¿no? Como sólido, digamos, ¿no? Pero también hay otras definiciones de la transición vítrea, ¿no? O sea, lo que quiero transmitirles es que esta temperatura de transición vítrea no es única. Esa temperatura de transición vítrea va a cambiar. Va a cambiar dependiendo de la velocidad con que se enfríe. Va a cambiar a lo mejor si yo tengo un líquido y le agrego impurezas, pues va a ser otra transición vítrea, ¿no? Pero la temperatura de melting o de fusión, digamos, cuando se pasa de líquido a sólido, esta sí es única. En un cristal, por ejemplo, el de cuarzo, siempre va a ser la transición a la temperatura que está ya prescrita para el cuarzo. Supongamos que es, no sé, se me ocurre, no sé, 600 Kelvin. Entonces siempre va a ir de líquido a sólido o de sólido a líquido a esa temperatura, ¿sale? Pero en los vidrios no, los vidrios pues, van a cambiar, esta temperatura se mueve dependiendo de si lo enfriaste muy rápido o si le agregaste impurezas o en fin, ¿no? Entonces este diagrama de acá esencialmente es lo mismo que esto, pero digamos explicado en términos de algo que se le llama entropía, ¿no? Pero bueno, al menos lo que quiero transmitirles aquí es que los vidrios se forman cuando se enfrían relativamente rápido. Entonces yo puedo tener un vidrio, perdón, un líquido que a lo mejor si lo enfrío muy lento me forma un cristal, pero si lo enfrío más rápido me puede formar un vidrio, ¿no? Entonces esa es una de las claves para la formación de vidrios, ¿no? Que se enfríen rápido, ¿no? Para que queden en estados metaestables, como estos de acá. Este es el estado más estable, el cristal, y estos son estados pues, metaestables, ¿no? Bien, entonces espero hasta ahí nos vayamos. Entonces aquí un poquito lo que quería explicarles es, pues que hay teorías, ¿no? Teorías para explicar la formación de vidrios, ¿no? Entonces este señor hace tiempo, pues, digamos, implementó lo que se le llama la teoría de la rigidez en vidrios, ¿no?
¿Y en qué consiste esa teoría? Pues básicamente, como lo pongo aquí, ¿no? Propuso que las concentraciones químicas de los elementos que forman el vidrio determinan las constricciones. ¿Y qué son las constricciones en este contexto? Pues los enlaces, ¿no? O sea, él dijo, bueno, pues dependiendo de las especies químicas que vayan a formar mi vidrio, eh, sus concentraciones, eso me va a dar origen a saber cuántos enlaces se van a formar o cómo se van a formar esos enlaces, sobre todo cuántos, cómo van a quedar enlazados, ¿no? Y esta teoría tiene cierto éxito, bueno, tiene éxito para vidrios colcagenoides, que son vidrios cuyos enlaces son covalentes, pero para otro tipo de vidrios, pues no aplica, ¿no? Entonces, eso es el éxito de esta teoría, ¿no? Que, digamos, para estos tipos de vidrios que se llaman colcagenoides, que forman enlaces covalentes o direccionales, pues funciona. ¿Por qué? Pues porque sí se predice con cierta exactitud, digamos, que dadas las concentraciones de los elementos químicos, se pueden formar, se pueden determinar cuántos enlaces se van a formar, ¿no? Alrededor de los elementos participantes, ¿no? Y eso a qué da origen en esta teoría de vidrios, pues da origen a tener pues, los vidrios clasificados en tres categorías, ¿no? Por un lado, algo que le vamos a llamar vidrios flexibles o suaves, vidrios rígidos o isostáticos y vidrios sobre rígidos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Bueno, en este caso, en el caso de vidrios flexibles, lo que nos dice es que hay menos constricciones o menos enlaces que grados de libertad, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito qué es eso de grados de libertad. Y luego la parte de rígidos es que hay igualmente número de constricciones o enlaces que grados de libertad. Y los sobrerígidos es cuando tenemos más constricciones que grados de libertad, ¿vale? Entonces, permítanme explicarles a qué me refiero con grados de libertad y constricciones, ¿no? Pues para eso tomé esta figurita que no es mía, la saqué de este artículo. Entonces, por ejemplo, imaginemos que tenemos estos disquitos, ¿no? En una mesa, ¿no? Y que soy capaz de unirlos, ¿no? Con estos enlaces, ¿no? Unas barras, digamos. ¿Sale? Entonces, grados de libertad se refiere a que yo tengo que, digamos, ver cómo se pueden mover estos disquitos en este plano. Y la manera de sacar esos grados de libertad, pues normalmente se multiplica la dimensión, en este caso 2, porque es 2 dimensiones, por el número de partículas, ¿no? Que en este caso son 1, 2, 3, 4. Entonces tengo 8 grados de libertad en principio. Y a esos 8 grados de libertad le tengo que restar los que se les llama los grados de libertad triviales, ¿no? Que son las rotaciones, en este caso la rotación así, y el movimiento, digamos, a lo largo, el movimiento del centro de masa, ¿no? Que serían X y Y. Entonces le quitan esos 3 grados de libertad y me quedan 5 grados de libertad efectivos, ¿no? Entonces, si yo le agrego 5 constricciones que tengo, pues tengo que las constricciones son igual a los grados de libertad. Es decir, tengo un sistema rígido. Si yo le pusiera otra barrita aquí cruzada, pues tendría un sistema sobre rígido. Y si le quito esta barra de en medio, por ejemplo, tendría un sistema suave, ¿no? O flexible, que le llamamos, ¿no? ¿Por qué flexible? Porque puedo tener ciertas deformaciones, ¿no? Si yo tratara de mover esta partícula, o alguna de las 4, habría ciertas deformaciones en mi sistema, ¿no? ¿Sale? Espero que se haya entendido un poquito esto de que es un sistema flexible, un sistema rígido y un sobrerígido, ¿no? Que también se aplica mucho en la parte de ingeniería, ¿no? Para los edificios y eso. Y aquí nada más es como platicarles que los vidrios se pueden clasificar en vidrios duros y frágiles dependiendo su grado de, digamos, qué tan capaces son en formar un vidrio, ¿no? Entonces, esencialmente esto de este término de que aparece aquí de fragilidad, no se refiere a fragilidad en un sentido de que se rompan, no. Se refiere a la capacidad de un vidrio para formar vaya la redundancia,
la capacidad de un líquido para formar un vidrio, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, imaginemos que tenemos el líquido A, y si ese líquido A yo lo enfrío muy rápido, pues voy a formar el vidrio. Pero eso va a entrar en la categoría de vidrios, vidrios frágiles. Y los vidrios duros van a ser aquellos que yo puedo formarlos sin enfriarlos tan rápido, ¿sale? Entonces, la explicación es esa, ¿no? O sea, la fragilidad en vidrios tiene que ver con la habilidad de formar vidrios, ¿no? Entonces tengo un líquido precursor que lo enfrío muy lentamente, pero forma el vidrio, pues es un buen vidrio, entonces le voy a llamar vidrio duro. Pero si yo tengo un líquido precursor y lo enfrío, lo tengo que enfriar muy rápido para formar el vidrio, es lo que le llamamos vidrios frágiles. ¿Alguien tiene levantada la mano? No sé si tengan Sí, alguna soy yo. pregunta. Tengo una duda. Sí, dime. ¿Me podrías dar un ejemplo, por favor, de un vidrio suave y un vidrio duro? Sí podría. No lo tengo aquí mismo en la presentación. A ver, déjame ver. Por ejemplo, mira este vidrio, sería un ejemplo de un vidrio duro. Y este de acá, esta mezcla de acá es un ejemplo de un vidrio frágil. No recuerdo ahorita cómo se llaman o cómo es ¿cómo se le llama? La nomenclatura, ¿no? Pero sí, o sea, ahorita no lo tengo en la presentación. De hecho, aquí, mira, por ejemplo, aquí tenemos escalas de fragilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, aquí tenemos una aleación de germanio y azufre, ¿sale? Y si te das cuenta, aquí está bueno, en este caso es la viscosidad, pero este término es proporcional a la fragilidad, ¿sale? Entonces, si te das cuenta, aquí tenemos un máximo y luego decae, y aquí tenemos una pendiente creciente, ¿no? Entonces, la idea de haberles puesto estas grafiquitas es que hay sistemas, ¿no? En los que yo puedo ir cambiando la concentración de un cierto elemento, en este caso la concentración de germanio, para esta aleación de germanio-azufre, ¿no? Entonces, aquí, cada punto, cada cuadrito de aquí, cada circulito de acá, o cada circulito de estas cosas, representa un vidrio, ¿sale? En este caso de germanio-azufre. Y si se dan cuenta, para esta concentración de germanio, pues están por aquí, para esta otra por acá, y en fin. Pero lo que quiero que quede, bueno, que se entienda, es que cada puntito de estos es un vidrio, ¿no? Y entonces, cuando uno pone toda esa colección de puntos, de vidrios, digamos, de su fragilidad a través de la concentración de germanio, lo que uno observa es este comportamiento, ya sea un máximo o un mínimo, ¿no? Como acá, en la fragilidad. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? Pues que hay ciertas concentraciones de este elemento químico para el cual tenemos un sistema con una fragilidad menor o sistemas con una fragilidad mayor, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando son sistemas con una fragilidad mayor, es que son, digamos, la formación del vidrio es más complicada, tengo que enfriarlos más rápido. Y aquí, con una fragilidad menor, es que tengo que, digamos, la implicación es que son vidrios que se forman relativamente más fácil, ¿no? Entonces, aquí es un ejemplo, aquí, de vidrios duros. Por ejemplo, estos serían vidrios duros y estos serían vidrios frágiles, ¿no? Porque tiene una fragilidad menor, ¿no? ¿Sale? Y aquí está otro ejemplo, ¿no? Este es germanio selenio, por ejemplo, ¿no? Hay un artículo de hace tiempo en el que vienen así un montón de vidrios y duros y frágiles, ¿no? Y vienen muchos, ¿no? ¿Sale? Bien, entonces espero que esto esté relativamente claro.
La idea de demostrar esto de fragilidad pues, nada más es para, digamos, que ustedes vean que hay, digamos, sistemas que pueden ir cambiando, ¿no? Que a lo mejor que puedo tener todo un abanico de posibilidades en la formación de vidrios, ¿no? Y ahorita ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿y por qué es importante eso? Esto es relativamente importante en el contexto de la ciencia de materiales, ¿no? Sobre todo de vidrios, ¿no? Porque en estas zonas que están aquí son zonas libres de estrés, que es donde podemos tener vidrios rígidos, ¿no? O sea, no son flexibles, no son sobrerígidos, son rígidos nada más y presentan ciertas propiedades físicas o mecánicas que pueden ser relevantes, ¿no? Para el diseño de ciertos materiales. Esto me lo voy a saltar porque no tiene mucho sentido. Pues aquí les quiero presentar un video relativamente corto de un vidrio, ¿no? Bueno, es un vidrio que ya salió hace tiempo en el mercado, pero que, digamos, está, digamos, quiero mostrárselos para contextualizar esto de los vidrios, ¿no? Entonces déjenme, se los pongo, ¿sale? Es un video corto. Entonces ese material Gorilla Glass es un vidrio para, bueno, estas micas, ¿no? Para los celulares, ¿no? Y bueno, es el Gorilla Glass 5, ¿no? Pero ya hay otras versiones ya en el mercado de este material Gorilla Glass, ¿no? Entonces, bien, entonces nada más quería como contextualizar esa parte. Y ahora sí, ¿no? Estamos llegando ya a la parte de este acrónimo, ¿no? Phase Materials, ¿no? Materiales con cambios de fase, ¿no? Entonces, aquí déjenme explicarles rápidamente en qué consiste estos materiales, ¿no? Básicamente, y luego avanzando vamos a ver la conexión entre dinámica molecular, vidrios y estos materiales, ¿no? Bien, entonces, no sé, aquí tenemos una aleación de germanio, antimonio y telurio con estas concentraciones, ¿sale? Es un sistema cristalino, perdón, es un sistema de Feinstein Material que se propuso hace tiempo, se creó en un laboratorio y en fin, es como que el modelo, digamos, más estudiado, ¿no? Entonces, este sistema tiene la capacidad de ser cristalino y también de ser amorfo, ¿no? ¿Y cómo hace eso? Imaginemos que lo tenemos en fase cristalina y imaginemos que podemos irradiar con un láser de cierta potencia una área o un volumen de ese sistema cristalino, ¿no? De germanio, antimonio, telurio.
Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa zona? Pues lo que pasa cuando se calienta, digamos, pues esa zona puede convertirse, por ejemplo, en líquido, una fase líquida, y luego si fuésemos capaces de enfriar esa fase líquida relativamente rápido para formar un amorfo, tendríamos un amorfo, y luego si vuelvo a irradiar este amorfo con otro láser, a lo mejor de otra potencia, lo podría volver líquido otra vez y luego lo puedo enfriar muy lentamente. Y si lo enfrío muy lentamente, tengo el cristal, ¿no? Entonces, vean cómo este mecanismo involucra a los sistemas cristalinos, involucra a los sistemas, en este caso, amorfos, que pueden ser vidrios, y otra vez sistemas cristalinos, ¿no? Y fases líquidas, por ejemplo, ¿no? Entonces, este mecanismo de ser cristalino y de ser amorfo es lo que les decía en un principio, podemos interpretarlo como ceros y unos, ¿no? O como unos y ceros. Y esto puede ayudarnos a almacenar información, ¿no? La gente está interesada en eso, en desarrollar materiales que puedan usarse, por ejemplo, para, en este caso, almacenamiento óptico. ¿Por qué óptico? Porque pues tengo que usar un láser para hacer estos cambios, ¿no? De forma, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Sale? Entonces ven cómo aquí, en estos dibujitos, pues está involucrado la formación de amorfos, o que pueden ser a lo mejor una fase amorfa, pero digamos aquí lo importante es enfriar rápido, ¿no? Para formar ese amorfo, ¿no? Bien, entonces lo que nosotros hemos hecho es pues tratar de modelar diferentes tipos de sistemas, digamos que sirvan de modelos de estos Feinstein materials, ¿no? Hemos trabajado con aleaciones de germanio, antimonio, telurio, de diferentes concentraciones de estos elementos. Hemos también trabajado con aleaciones de germanio, telurio, y hemos también generado fases amorfas, ¿no? De germanio, telurio, ¿sale? Y también ya ahorita estamos por publicar un artículo de aleaciones amorfas de germanio, antimonio, telurio, y también hemos modelado germanio, galio, telurio, ¿no? Entonces son aleaciones que uno propone, que uno las tiene que estudiar y que uno las propone en este contexto, ¿no? De los Feinstein materials, ¿no? Y aquí les comento, ¿no? Los fenómenos involucrados, ¿no? Pues, ¿qué fenómenos involucrados están aquí? Pues la transición vítrea para formar estas fases que pueden ser vidrios. Bueno, no, o sea, lo que quiero transmitir es que a veces no todo amorfo es un vidrio, ¿no? Pero sí todo vidrio pues tiene una fase amorfa. Entonces, pero bueno, digamos, suponiendo que en estos Feinstein materials está involucrada la formación de vidrios, pues tendría la transición vítrea, ¿no? Y luego aquí les digo, pues, ¿qué es un Feinstein materials? ¿Qué es un Feinstein materials para almacenamiento óptico? Entonces aquí lo que ya les expliqué, ¿no? Diseñar materiales que sean capaces de vitrificar, y podemos asignarle el 0, y de cristalizar, ¿no? Le asignamos un 1, ¿no? Bajo ciertas condiciones en forma cíclica, ¿no? Entonces para que se pueda grabar información, pero también para que se pueda borrar, ¿no? ¿Sale? Bien, y hay otros modelos de Feinstein Materials, pero aquí nada más puse, digamos, los que he trabajado, ¿no? Con otros colegas, ¿no? Y ¿cómo lo hemos hecho? ¿Cómo lo hemos abordado? Pues lo hemos abordado desde el punto de vista de la dinámica molecular de primeros principios. ¿Sale? En particular esta dinámica molecular Carr-Parinello, ¿no? Hay otras, como esta dinámica molecular von Oppenheimer, pero esta no la he usado, pero esta sí, ¿no? Y con esta técnica hemos modelado estos sistemas que les comento. Entonces aquí la idea es platicarles un poquito cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues básicamente lo que nos preguntamos es, ¿podemos explorar otras composiciones adicionales a los que la gente propone? La respuesta es sí. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con dinámica molecular de primeros principios, en particular esta. Así se llama, ¿no? Carr-Parinello. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer nuestras aleaciones. Obviamente hay, digamos, una motivación previa, ¿no? O sea, ¿qué aleaciones vamos a usar? ¿O por qué usar esas aleaciones, ¿no? Una vez que uno define qué aleaciones qué aleaciones se van a analizar o emplear,
uno tiene que hacer pues, las dinámicas, obviamente tenemos que tener acceso a supercómputo, en fin. Y una vez que uno tiene eso, pues uno extrae propiedades, ¿no? Propiedades estructurales, dinámicas, electrónicas, ópticas no tanto, ¿no? Pero se pueden obtener otras propiedades ópticas, en fin. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer? Pues validar esas dinámicas, ¿no? Estos resultados, validarlos con experimentos o con ciertos experimentos, ¿no? Que a lo mejor alguien publicó o te tienes que aliar con algún colega experimental para que te ayude a hacer esos experimentos y puedas hacer comparaciones, ¿no? Y validar tus dinámicas, ¿no? Que muchas veces, pues uno no puede hacer todo, ¿no? Y bueno, aquí nada más dije, ¿no? Programar rutinas para analizar las trayectorias. Lo que pasa es que muchos, bueno, aquí me equivoqué, ¿no? Muchos programas o paquetes, por ejemplo, de Carparinello, solo te genera la dinámica, pero si tú ya quieres extraer propiedades, pues tienes que generar tus propias rutinas, ¿no? Para hacer estos análisis, ¿no? Y crear este tipo de propiedades, ¿no? O sea, este código solo te arroja las posiciones X, Y, Z de los átomos y las velocidades en X, Y, Z, ¿no? Ya todo lo demás uno lo tiene que construir, ¿no? ¿Sale? Y bueno, una vez que uno es capaz de construir todo eso, bueno, aquí nada más déjenme explicarles rápidamente qué es eso de Carparinello, ¿no? Entonces, básicamente, lo que hay es lo que les comento aquí es, ya les había dicho que eso era una dinámica molecular de primeros principios. Entonces, por tanto, no hay potenciales de interacción explícitos, ¿no? Como en dinámica molecular clásica. Luego les digo, los electrones de valencia se modelan con pseudopotenciales. Esos de pseudopotenciales son funciones que, digamos, lo que hacen es comportarse de cierta manera, funciones matemáticas que se comportan de cierta manera para solo modelar la parte de los electrones de valencia, no los electrones que, digamos, están más hacia el núcleo, ¿no? Luego, la energía, que en este caso le llamo H, del sistema se expresa como una funcional de la densidad electrónica, ¿no? Entonces, aquí básicamente la idea es que la energía de mi sistema la puedo expresar como una funcional. Vamos a interpretar a funcional como, digamos, con estos corchetitos, ¿sale? Y que esto que está aquí no es un punto, ¿no? Como cuando uno dice f de x igual a x cuadrada. Y entonces tomas tus valores, ¿no? Para x. En este caso, no es, digamos, que aquí uno le ponga un 1, un 2 o un 3, sino que uno le mete una función, ¿no? ¿Sale? Pues por eso les llaman funcionales, ¿no? Pero bueno, es un detalle técnico que no hay que profundizar mucho. Entonces, esta densidad electrónica, ¿qué es? Pues básicamente es el cuadrado de la función de onda de la solución de la ecuación de Schrödinger, ¿no? De la mecánica cuántica, ¿no? Y entonces, pues, uno tiene esta energía, pues la puede escribir uno como una energía cinética más una energía potencial. Y la energía potencial, pues, es la interacción, ¿no? De interacción electrón-electrón, electrón-núcleo, núcleo-núcleo, y una energía que se le llama, o sea, hagan de cuenta que estas son energías como conocidas o interacciones conocidas, pero luego quedan unos términos por ahí que la gente, o bueno, en su momento la gente no sabía bien qué eran, y le llamó energía de correlación e intercambio, ¿no? Aquí lo puse, ¿no? Que es un término cuántico para electrones, ¿no? Y bueno, todo este término de aquí lo mete uno acá, junto con la energía cinética, en fin, ¿no? Uno puede obtener esta H, es como si fuera esta E que está aquí, ¿no? O sea, uno puede obtener las ecuaciones de movimiento, ¿no? A partir de esta energía, digamos, ¿no? Entonces vean, por ejemplo, esta R de acá, esta R dos puntos es la segunda derivada en el tiempo de la posición de los núcleos. Y esta psi, que es un símbolo muy conocido de la función de onda, en este contexto es la segunda derivada de los orbitales. Bueno, vamos a interpretarlo como si fueran
las funciones de onda de los electrones, ¿no? ¿Sale? Pues aquí tenemos la parte electrónica, que es lo que les decía que tiene que ver con lo cuántico, y acá tenemos la parte clásica que tiene que ver con los núcleos, ¿no? Pues estas ecuaciones se tienen que resolver. Este programa que les comento de Carparinello, pues ya las resuelve, ¿no? O sea, ya están, digamos, los algoritmos ya están implementados, en fin, uno lo que tiene que hacer es echar a andar el programa, ¿no? Y también, como les comentaba, podemos tener ensambles, ¿no? Es decir, qué variables termodinámicas quiero mantener constantes, cuáles no, en fin. Y entonces ya una vez que uno decide eso, pues ya se pueden obtener las propiedades físicas de interés, ¿no? Este programa lo que hace es generar las trayectorias. ¿Qué son las trayectorias? Pues las posiciones X, Y, Z de los átomos y sus velocidades X, Y, Z, ¿no? Y ya uno tiene que tomar esa información, procesarla para generar, por ejemplo, este tipo de propiedades, ¿no? La difusión, la viscosidad, conductividad térmica, en fin, ¿no? Esta cosa que se llama la función de distribución radial, que básicamente nos dice cómo están distribuidos los átomos en el espacio, ¿no? Por ejemplo, si yo me agarro un átomo y pues, está rodeado por otros átomos, sale este primer pico, me representa a mis primeros vecinos, ¿no? O sea, yo estoy aquí y mi primer capita, ¿no? De átomos son mis primeros vecinos, luego vienen mis segundos vecinos, terceros y así. Entonces, este primer pico son mis primeros vecinos, luego el segundo mis segundos vecinos, mis terceros vecinos, ¿no? Y esto pues nos da información de cómo se comporta ese material, ¿no? Vean las composiciones que hemos usado, por ejemplo, ¿no? Para este sistema en particular. O podemos también tener información en el espacio recíproco, ¿no? Que es como lo que obtienen los experimentales, ¿no? Esta función que está aquí se llama factor de estructura estático. Básicamente lo que dice es cómo responde el material ante una perturbación externa. Por ejemplo, imagínense que tienen estas aleaciones, ¿no? Ya formadas como, bueno, en este caso, en este contexto están en la fase líquida, ¿no? Imagínense que tienen eso, este sistema, ¿no? De líquido. Entonces, en particular, estos resultados, por ejemplo, la parte de líneas obscuras es la dinámica molecular. La línea roja representa el experimento. Entonces vean cómo están más o menos pegadas, ¿no? Lo que quiere decir es que no estamos tan alejados del modelado experimental. Perdón, nuestro modelado no está tan alejado del experimento. Entonces, esta función lo que nos dice es cómo responde este líquido ante radiación de neutrones, ¿no? Bueno, podemos interpretar el neutrón como una onda, pero también lo podemos ver como una bolita, ¿no? Entonces, llegan estos neutrones, aquí está el líquido, llegan, estos neutrones interactúan con ese líquido y luego salen dispersados. ¿Qué sucede ahí adentro? Pues lo que sucede es que hay energía de estos neutrones que se va a quedar aquí en el líquido, ¿sale? Entonces, cuando salen estos neutrones por acá, pues ya llevan otra energía y llevan otro momento, ¿no? Entonces, esto básicamente es una función de cómo responde el material ante esa perturbación externa, en este caso son neutrones, y esto es cómo está, digamos, organizado el material geométricamente hablando, ¿no? Y pues propiedades como difusión, ¿no? Que es la movilidad de la molécula, en el caso de los átomos en ese líquido, la viscosidad, ¿no? Que es, digamos, bueno, podemos verlo, ¿no? Como una medida, ¿no? De si este sistema es muy móvil o poco móvil, ¿no? Estas variables están relacionadas, al igual que estas, ¿no? Entonces, nada más quise poner esto como una forma de que podemos, a partir de dinámicas moleculares de primeros principios o dinámicas moleculares clásicas, al final podemos tener propiedades físicas que ya tienen sentido, ¿no? Como estas, por ejemplo, y que uno ya las puede comparar con el experimento y que ya puedes decir, ay, pues estoy modelando, ¿qué tan bien estoy modelando estos sistemas, ¿no? Entonces, espero que no los haya aburrido mucho, sobre todo con estas cosas de vidrios. Pues la idea era esta, básicamente contextualizar la dinámica molecular,
que ustedes más o menos me entendieran qué es una dinámica molecular, que hay dinámicas moleculares clásicas, que también hay dinámicas moleculares de primeros principios. Y también quería contextualizar un poquito lo de los vidrios para explicar esto de los Fench's materials, ¿no? Que pueden ser, que son, digamos, materiales que nos pueden servir para el almacenamiento óptico de datos, ¿no? Y ya vieron ustedes cómo podría ser, ¿no? Ir de la fase cristalina a una fase amorfa. Y espero no haberlos aburrido mucho y que más o menos me hayan entendido, ¿no? Un poquito de estos temas, ¿no? Que son temas que he estado trabajando. Bueno, lo de los vidrios, pues ya desde hace mucho, ¿no? Por mi doctorado. Y de los Fench's materials, pues los empecé a trabajar en mi postdoc, ¿no? Entonces, pues ahorita sería todo de mi parte. No sé si tengan preguntas, dudas, en fin. ¿Alguna duda que tengan el doctor Hugo? Cualquier pregunta, cualquier comentario, ¿eh? No hay ningún Usted comentó que problema al habían... respecto, ¿no? Ay, perdón. A ver, Sí, Tania. adelante. Bueno, usted comentó que habían experimentado con diferentes aleaciones. Aleaciones, ¿no? Sí, mira, Y aquí por... son como las que hemos trabajado. Por aquí están. Pero ¿por qué? Ajá. ¿O qué es lo que lo hace elegir esas? ¿O Ah, ok. por qué? Sí. Bueno, esta del germanio antimono telurio es por este sistema de acá, ¿no? Es el que les había mostrado hoy al inicio ¿no? O sea, este sistema, un japonés lo encontró y encontró que era un sistema muy eficiente en este mecanismo, ¿no? Y él lo hizo a nivel experimental. Entonces, nosotros decidimos estudiar ese sistema y otros sistemas, ¿no? O sea, de este tipo, Ah, ¿y como ¿sale? qué aplicaciones o en Este qué podría sistema de aplicar? germanio, ¿mande? Sí, o sea, las aplicaciones o con qué propósito se podría, o sea, leo o se... Bueno, el propósito sería ¿no? O sea, generar materiales reales, digamos, esto es un modelo, hay experimentos, pero la idea sería generar materiales para almacenamiento óptico de información, ¿no? ¿Sale? Así como hoy día usamos discos duros externos o como hoy día podemos usar discos de estado sólido o como hace tiempo, ¿no? También que se usaban los famosos discos duros que funcionaban ¿cómo se dice? Con imanes, ¿no? Entonces aquí la idea es generar materiales que me permitan hacer almacenamiento óptico de información. ¿Y cómo se va a hacer? Pues ir de una fase cristalina a una fase amorfa, ¿no? Para guardar información. Y a lo mejor si yo quiero borrar, pues tendría que ir de una fase amorfa a una fase cristalina, ¿no? O sea, el objetivo es ese, ¿no? Diseñar materiales para el almacenamiento óptico de información. ¿Sí o sí me escucharon? Sí, Hugo. Yo creo que Bueno. la pregunta de esta Tania era, ellos Ah, ok, están sí. ahorita viendo los materiales que se utilizan, su carrera es biomédica. Entonces, me imagino que Ah, la ok. pregunta de Tania va hacia si estas aleaciones o todos estos estudios se Ajá. pueden hacer para esa área. Ah, para el área biomédica. Bueno, en el contexto de esa área biomédica, eh, se puede aplicar la técnica de dinámica molecular. Obviamente no aplicaríamos estos sistemas, ¿no? Porque pues estos sistemas no, pues en principio no están conectados con esa área, ¿no? De, de que me comentas, ¿no? Pero sí se pueden hacer dinámicas moleculares orientadas a esa área biomédica, ¿no? No sé, se me ocurre, ¿no? Si quieren,
Por ejemplo, a lo mejor trabajar con proteínas o a lo mejor trabajar con ciertas soluciones. En fin, habría que crear o habría que investigar qué modelos existen de dinámica molecular en esos contextos. Y esto pienso que sí, se habría mucho potencial en esa área, ¿no? Bueno, también tiene que ver mucho con lo que se quiere hacer, ¿no? O sea, muchas veces uno, eh, digamos, a lo mejor, ahorita no se me ocurre un ejemplo así muy concreto, pero, por ejemplo, hablando de proteínas, pues la gente hoy día usa mucho dinámica molecular para esto del docking, ¿no? De ver el comportamiento de las proteínas y el desdoblamiento de proteínas y el doblamiento de proteínas y cosas así, ¿no? Se me ocurre ahorita de momento algo de ese estilo, ¿no? Pero claro, así como yo les platiqué esto, digamos, pues sí, está un poquito, digamos, lo que uno podría tomar en su área sería la técnica de dinámica molecular, ¿no? Entonces habría que investigar, digamos, qué investigaciones hay en esta área que me comentan. ¿Biomedicina me dijiste o qué era? Perdón. Sí, biomedicina, biomédica. Biomedicina, había que investigar en esta área de la biomedicina qué se ha hecho con dinámica molecular, por ejemplo. Y estoy seguro que se han hecho cosas porque me suena que sí, ¿no? O sea, la gente yo creo que está interesada en proteínas, está interesada en soluciones que a lo mejor se parezcan a algún tejido, ¿no? O algún fluido corporal, no sé. Entonces, yo pienso que sí, sí se han hecho cosas de dinámica molecular en esos contextos. Por ¿Alguien ejemplo, más ahorita tiene? también estoy interesado en cosas de bio. Ah, No, sí, perdón. adelante. Sí, adelante. No, nada más quería comentar que ahorita estoy empezando a involucrarme en cosas de biomateriales dentales. Entonces, la idea un poquito es, bueno, ahorita me estoy involucrando, entendiendo cosas de biomateriales y así. Pues lo que yo quiero es, a un mediano plazo, es tratar de modelar algunos biomateriales dentales, ¿no? Entonces, igual y a lo mejor, ya que tenga un poquito más de conocimiento de eso, les puedo platicar, ¿no? Sí, Pero porque no de sé si hecho alguien más quiera comentar algo. sí, tu plática Sí, sí, de hecho estuvo súper bien planteada para la introducción a la dinámica molecular. Como mencionas, sí, ya después tal vez las aplicaciones de la dinámica ajá, molecular a la biomédica. Pero si exactamente. alguien más tiene alguna duda, ¿no? Pues entonces, doctor Hugo, te agradecemos mucho tu participación. Ok, muy bien, Este, muchas gracias. y pues cualquier cosa, aquí tienes a la Universidad de Celaya para tu apoyo. Muchísimas gracias, gracias por la invitación.